Hola jóvenes científicos, el día de hoy vamos a aprender a cómo desarrollar un proyecto de investigación utilizando 6 pasos básicos. El primer paso es cómo podemos formular una buena pregunta de investigación. Antes de formular una pregunta de investigación, primero debemos identificar qué nos apasiona. Nos apasiona la física, la matemática, la biología, la química. ¿Qué nos causa ese entusiasmo para aprender, entender y desarrollar un tema? ¿Qué nos causa curiosidad? La curiosidad es muy importante ya que nos lleva de forma natural a la exploración y a la observación. A través de la observación podemos identificar un problema a nuestro alrededor y tratar de resolverlo. La identificación del problema y el planteamiento de la pregunta de investigación es sumamente importante. Por ejemplo, un problema a resolver sería: un grupo de plantas que se encuentra en la sombra están muriendo. En este punto hemos identificado un problema en nuestro entorno e intentaremos resolverlo a través del método científico. Pero antes formularemos la pregunta de investigación basada en nuestras observaciones. En este ejemplo, la pregunta sería: ¿afecta la intensidad de luz el crecimiento de este grupo de plantas? Otro punto importante es verificar la factibilidad de la pregunta. Tenemos que verificar si tenemos las herramientas necesarias como materiales, equipos e infraestructura para poder responder a esta pregunta. Para finalizar este paso, es importante entender que la pregunta de investigación será la base de nuestro diseño experimental, del cual se van a derivar el título, la hipótesis y los objetivos. Paso 2. En este paso vamos a investigar o buscar la información sobre el tema de interés o vamos a hacer una revisión bibliográfica. Esto nos ayuda a identificar qué se sabe y qué se desconoce de nuestro tema de interés. Nos puede guiar en el diseño experimental, además de que nos ayudará a identificar qué tan novedosos pueden ser nuestros hallazgos. Paso 3. Formulación de la hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa a un problema o a la pregunta de investigación. Depende en alto grado de la fundación teórica y empírica. Deben ser comprobables y deben tener las variables de investigación. Si recordamos nuestro ejemplo sobre el crecimiento de las plantas, nuestra pregunta de investigación era: ¿afecta la intensidad de la luz el crecimiento de un grupo de plantas? Así, con la información obtenida en el paso 2, podemos plantear nuestras hipótesis. Por ejemplo, ¿la presencia de luz favorece el crecimiento de un grupo de plantas? Sin embargo, las hipótesis deben ser presentadas en forma de hipótesis nula e hipótesis alternativa. Así, nuestra hipótesis nula es un punto de partida para el estudio que no se rechaza a menos que los datos evidencien que es falsa, es decir, que si hay una relación entre los parámetros y el fenómeno. Así, nuestra hipótesis nula sería: la intensidad de la luz no tiene un efecto en el crecimiento de nuestro grupo de plantas, mientras nuestra hipótesis alternativa o de trabajo es: la intensidad de la luz favorece el crecimiento de un grupo de plantas. Paso 4. El diseño experimental. El diseño experimental es una técnica que nos permite identificar y cuantificar las causas de un efecto dentro de un estudio experimental. Nos permite manipular una o más variables vinculadas a la causa para medir el efecto que tiene esta variable de interés sobre otras variables. En estos casos los estudios pueden ser cualitativos, es decir, si creció o no la planta, o cuantitativos, cuánto creció la planta. El diseño experimental tiene distintas variables. Estas pueden ser la variable dependiente y la variable independiente. En nuestro ejemplo de la iluminación y el crecimiento de las plantas, la luz es nuestra variable independiente, mientras que el crecimiento de nuestra planta es nuestra variable dependiente. Así, el diseño experimental debe aclarar cuál es el efecto de la variable independiente sobre la variable dependiente. Cuando hayas terminado de obtener los datos de tu investigación o tu proyecto, que pueden ser datos cuantitativos o cualitativos, dependiendo del tipo de pregunta que te hiciste de investigación, es momento de analizarlos. Los métodos de análisis van a depender del tipo de estudio, pero lo importante es que te permitirá contestar la pregunta o la hipótesis que te planteaste al inicio del proyecto. Una vez que has respondido la pregunta, entonces es posible dar las conclusiones del proyecto de investigación y también generar sugerencias o recomendaciones
por si otras personas quieren seguir trabajando en el mismo problema. Obviamente, pero visto desde otros ángulos. Además, si es un problema que puede solucionarse con tus resultados, estos datos son importantes darlos a conocer a la sociedad. Paso 6. Dar a conocer los resultados. El fruto de toda investigación es responder una pregunta-problema o aprobar o descartar una hipótesis. Logrado esto, es importante que sean dados a conocer. Los resultados se pueden divulgar a través de las ferias científicas, artículos en revistas de ciencia, notas de prensa en medios de comunicación y también en congresos o exposiciones de ciencia. La ciencia nunca debe guardar para sí los resultados, porque gracias a ella y a la divulgación científica, la humanidad se ha beneficiado de sus productos. Y un ejemplo lo tenemos hoy, que luego de un año de pandemia hemos podido obtener la vacuna y la humanidad cuenta con diferentes opciones para evitar los efectos de esta grave enfermedad, y es gracias al trabajo y a la comunicación de muchos científicos, incluyendo panameños.